¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Charlas con Caché, el espacio que cada semana llega con esta alianza entre la revista Guíame y Viva Radio, donde venimos a hablar de música con músicos y con estilo. ¿Verdad que sí, Diana Isaza? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí felices y dichosos de poder compartir esta tarde con ustedes y hoy con un invitado de lujo. Pues sí, es verdad que sí. Para mí es un gusto poder presentaros a Manongo Mujica. Muy buenas, ¿cómo estás, Manongo? ¿Qué tal, Fernando? Encantado, Viviana, de estar en el programa de ustedes. Pues el gusto es nuestro y bueno, yo tengo un montón de cosas que preguntarte. Vamos a hablar que vas a estar en concierto, nada, en unos días aquí. Y bueno, yo quiero empezar un poco por el principio, por cómo se hizo el Manongo que conocemos hoy. Y si mal no recuerdo, mal no tengo apuntado, estudiaste percusión en Viena. ¿Qué hacía un peruano en Viena? Me lo sigo preguntando, pero por cosas de la vida. Vengo de una familia de diplomáticos. Mi padre era embajador del Perú en esa época, en el gobierno del presidente Belaúnde Terry. Y nada, llegamos a Viena, toda la familia, y a mí desde niño la pintura y la música siempre me han acompañado. Y ocurre que Viena es una ciudad, pues como sabes, en donde en esa época, en los años 60, ya había una corriente muy de vanguardia, por ejemplo, todo lo que después resultó el trabajo de Weather Report a través de la dirección de Joe Zawinul, que quizá era el músico, el tecladista, el hombre que inventa el sintetizador prácticamente en los años 70, pues es un vienés, ¿no? Y yo tuve el privilegio de conocer a Peter Wolf, que era el tecladista de Frank Zappa and the Mothers of Invention, y con Peter Wolf hicimos un trío en Viena. Trabajé con él durante 3 años, haciendo tanto temas de Peter Wolf como estándares de jazz. Esa fue mi primera, digamos, trabajo profesional en el campo del jazz. Después me fui a Londres porque los Rolling Stones tenían una intención de sostener a grupos que tuvieran un lenguaje propio, y ellos habían escuchado a un grupo peruano que se llamaba Los Mats, y a Jagger le había encantado esa idea de tener una especie de equivalente a Santana en Inglaterra. Y bueno, yo estaba trabajando en esa época justamente en Madrid, en Hair, en la obra Hair. Ajá. Y llegó el guitarrista de Londres y me llevó para Londres, y empezamos a ensayar en los estudios de los Stones para que los Molesto, que era la banda esta, pudiera realmente estar a la altura de la banda de los Stones. Y bueno, y viví muy intensamente toda la etapa rockera de Molesto en Londres. O sea, esa fue mi segunda inmersión de esas épocas, ¿no? Creo que hasta ahí el manongo vienés y londinense. Madre mía, qué historia. Hasta con los Rolling Stones. Eso no me lo tenía yo apuntada. Señor Mujica, es usted uno de los grandes creadores del jazz latinoamericano. Cuéntenos un poco cuál es la visión actual que tiene usted del género y cómo cree que va a avanzar en los próximos años. Bueno, Diana, es una gran pregunta. Justamente cuando empecé a conocer el Perú más profundamente después de mi llegada a Europa, hace ya muchos siglos, me di cuenta que todo Latinoamérica de alguna manera seguía repitiendo patrones y esquemas norteamericanos y europeos, pero sobre todo americanos, con esta un poco sentido de inferioridad que a veces tenemos los latinoamericanos, de sentirnos menos. Entonces yo, que venía de Londres con toda la carga creativa, pues después de haber visto a Zeppelin y a Pink Floyd y todas esas bandas absolutamente geniales, dije, ¿por qué no hacemos un sonido peruano, un sonido que recoja los ritmos de la cultura afroperuana, el festejo, el andó, la marinera, el panalivio, hasta el vals criollo, y fusionarlos con los blues, con el soul, con el jazz, con el bebop, igual los ritmos andinos,
igual los ritmos de la Amazonía. Y así empezó Perú Jazz, como una especie de necesidad de encontrar un sonido propio, un sonido que representara la vivencia del músico latinoamericano, con el contacto con la urbe, con el campo, con la naturaleza, pero realmente haciendo un trabajo de fusión, un trabajo de unificar el swing, pero no el swing americano, sino buscando el swing justamente en el festejo, en el andó, en estos ritmos propios de nuestra cultura. Y el éxito de Perú Jazz creo que fue porque fue la primera banda que incorporó un saxofón, un bajo eléctrico, un cajón y una batería. Éramos un cuarteto sin piano, sin guitarra, en donde se trataba de que la melodía y el ritmo fuera lo esencial, no tanto la armonía. ¿Por qué? Porque la armonía siempre te trae reminiscencias o americanas o europeas. Entonces dijimos, no, queremos realmente que el énfasis esté en lo melódico y lo rítmico. Así es como nace Perú Jazz. O casi es como una deconstrucción, ¿no? De lo que es una canción tradicional, pura y dura, hasta casi la esencia, ¿no? Que es el ritmo. Así es, así es. Nos dimos cuenta que el ritmo también tenía melodía y tuvimos el privilegio de tener como fundadora Julio El Gendones Chocolate, que fue uno de los genios de la música peruana, que fundador de Perú Negro y después fundador de Perú Jazz conmigo. Y la maestría de Chocolate era que realmente su cajón, su cajoneo, que mucha gente en esa época pensaba que estaba restringido a la música criolla o a la música, digamos, más tradicional peruana, como lo afroperuano, como si un cajonero no pudiera swinguear, como si el cajón tuviera que estar con corsé, ¿no? Con calzón y con sostén, ¿no? O sea, encadenado a una especie de concepto rígido, ¿no? Este instrumento es para tal cosa. No, ningún instrumento es para tal cosa. Tienes que tener simplemente la apertura y la visión de cómo incorporar a los instrumentos en donde tú quieras llevarlo. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, vas a estar en concierto, si mal no recuerdo, el 15 de octubre en Barcelona y el 25 aquí en Madrid. Perdón. El 15 estamos, Fernando, en el Jamboree, que como sabes es un club catalán muy prestigioso. Sí. Ahí han tocado grandes figuras del jazz y ahora vamos a hacer este dúo con Ter Chevensen, que es mi compañero de ruta en esta experimentación, porque Paracas Ritual no es un trabajo convencional, no es un jazz ortodoxo ni mucho menos. Es justamente una música que quiere romper estructuras, que quiere incursionar en los ambientes paisajísticos de lo que es, en este caso específico, el desierto de la costa del Perú, Paracas. Entonces, es un trabajo de mucha vitalidad, pero también de muchos silencios, de mucha expansión, donde hay espacios improvisados, pero también hay espacios estructurados, y yo creo que es una especie de poesía sonora que tiene que ver con un escuchar profundo. Esto es fruto de un proceso muy largo de investigación. ¿Por qué allí en Paracas? ¿Quién decide que sea ahí? ¿El por qué? ¿Y cuánto tiempo lleva este trabajo musical en desarrollarse? Te cuento, Diana, cuando yo llegué de Europa a Perú y descubrí el desierto de Paracas, para mí fue como llegar al paraíso. O sea, yo sentí que ese espacio sonoramente, auditivamente, vitalmente, me ponía a mí en contacto con una parte mía que yo no había experimentado hasta ese entonces, y era como una sensación de lo épico, de lo majestuoso, de esa cosa grande que tú has soñado toda tu vida. Y a mí ese paisaje como que me habló y me llamó a tener la disciplina y el rigor de querer escucharlo. Yo dije, hay toda una disciplina de cómo aprender a escuchar el paisaje, sobre todo el paisaje de la costa peruana, este desierto, que
al mismo tiempo coincide que es una zona que es una reserva nacional y que también ahí habitó la cultura Paracas, que es una cultura ancestral peruana de 3.000 años antes de Cristo, en donde se descubre en el año 1925 y es famosa por sus tejidos. Tiene unos textiles que se llaman los famosos mantos Paracas, que están en todas las colecciones de arte más importantes del mundo, y realmente la simbología y el trabajo de esos textiles es como una partitura que nadie ha descifrado. Entonces yo dije, ¿qué pasa si Paracas Ritual empieza a descifrar y a escuchar estos mantos, ¿no? Pero desde la electrónica y desde la percusión étnica. Y ahí es que me junté con Terch, que también es un improvisador y un paisajista, y juntos descubrimos que había un Paracas que teníamos que grabar, que conservar y que llevar al mundo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Qué bien. ¿Cómo haces? Porque en el mundo actual estamos atacados por lo que es el tema de la tecnología, que nos llega información por todas partes. ¿Cómo hace Mujica y su equipo de trabajo para desconectar de esa información y crear un mundo propio y transmitirnos esa belleza y todo lo que nos brindan a través de su música? Y sobre todo tan orgánico, si me permites también ampliar la pregunta de Diana, porque hemos visto un vídeo que hay en YouTube y se te ve con un montón de instrumentos muy naturales, más allá de la electrónica. Sí, es mi primera incursión en la música electrónica, quizá porque Terch Evensen maneja una paleta de sonidos y de ambientes y de sensibilidades que han amarrado muy bien con el tipo de percusión que yo manejo, que viene desde la cosa tibetana ritual hasta la cosa africana, hasta la cosa más peruana de la selva. Entonces, ese trabajo ritualista y como de evocar ancestros o espíritus de un pasado que sigue vivo, a ambos nos ha tocado mucho, ¿no? Y entonces de pronto nos preguntamos, quizá lo ancestral es lo más avant-garde. ¿Verdad? Quizá mientras más ahondas en tus raíces y mientras más profundo tocas tu ser, estás siendo más contemporáneo. Es verdad, es verdad. Y uno como creador no tiene miedo de que, dependiendo del país al que vaya, no se entienda esa música o que la gente que no llegue con toda la intensidad con que uno desearía. Siempre es un riesgo, ¿sabes? O sea, yo creo que si no hay riesgo, no hay vida. O sea, tú tienes que arriesgar. Si yo preparo un show que está totalmente seguro, es como que estoy presentando una pieza de museo ya hecha, ya estática. Y yo creo que la música es permanentemente una pregunta en desarrollo, es un trabajo en proceso, ¿no? Y Paracas Ritual tiene muchos rostros. Entonces dependerá de la capacidad mía y de Terch de cómo tocamos frente a diferentes audiencias este mensaje, cómo lo damos. Sí. Ahí está nuestro reto y yo estoy seguro que por la comunión que tenemos entre ambos y por la claridad de visión o la madurez que hemos llegado a través de los años, esto va a tocar profundamente la conciencia del oyente. Yo también lo creo. De seguridad, en esta gira 2021 por Europa, ¿cómo llevas el tema de los instrumentos? ¿Quién se encarga de esa parte? ¿Tú estás siempre pendiente de que todo esté a punto o hay una persona encargada de ello? Porque son muchas las cosas que complementan este show. Sí, felizmente tengo una productora en Lima, Marlene Miyashiro, que ha hecho todo un trabajo de filigrana, y tengo una compañera maravillosa también, que es fotógrafa y que también me ayuda mucho en cómo no olvidarme de estas nuevas tecnologías que yo aborrezco y que sin embargo son absolutamente necesarias. Y de los instrumentos musicales. Es una contradicción en mi vida absoluta, porque yo no podría crear ese nivel de espacio si no fuera porque estoy desconectado justamente de esta tecnología, como bien señalaste, Diana, y al mismo tiempo no podría hacer una gira
si no fuera por esa tecnología. Entonces, la paradoja es enorme, ¿no? Claro, y el tema de los instrumentos físicos, ¿cómo los organizas? ¿Dónde los tienes? ¿Viajan contigo o van por separado? Los he traído, los he traído en maletas, son como mis hijos. Las baterías sí las alquilo en los diferentes locales o teatros, pero lo que son mis platillos o gongs o armonios hindúes o semillas rituales chamánicas, todo ese material pues no lo puedes adquirir en ningún sitio, son como regalos del cielo que has adquirido a través de muchos años de búsqueda. Tesoros. Sí. Bueno, un tesoro el que tendremos el próximo 23 de octubre en Madrid, en la Sala Clamores. Cuéntanos un poquito, ese show es aproximadamente de 3 horas. ¿Qué vamos a encontrar allí? No, los discos tienen una duración cada lado como de 20 minutos. Es un LP doble que se va a vender en el Clamores. Esto felizmente ha salido con la disquera Burr Records, que es una disquera en el Perú que promueve justamente trabajos, lo que se llama el underground. Y acá tenemos la distribución de Munster Records, que es una distribuidora internacional. Pero el show va a durar máximo 1 hora. O sea, vamos a hacer una síntesis de esas 3 horas de escucha profunda en el disco. Vamos a reducirlo buscando los momentos más saltantes, porque si no, sí, la gente podría volverse loca. Y no queremos... Pero una locura sana, una locura muy buena. Queremos realmente que el público salga con una experiencia muy, pero muy intensa y muy agradable. O sea, tenemos que ser capaces... Con ganas de más, sí, vamos a salir de ahí. Totalmente. O sea que eso sí lo aseguro que va a ocurrir. Pues seguro que sí, seguro que sí. Primero pasarás por Barcelona, luego estarás aquí en Madrid y será un placer, la verdad, leer las buenas reseñas y todavía escucharte, vamos, ni te digo. Oye, te quería preguntar una cosa. Cuando preparabas este trabajo, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a lo que has tenido que enfrentarte para que saliese todo bien? Bueno, en primer lugar, el saber que es una obra de ficción, es un trabajo conceptual. Lo primero que hicimos con Terch en el desierto fue grabar desde el viento hasta los silencios, hasta las orillas acuáticas, hasta el sonido de los pájaros, hasta los cambios de luz transformados en sonidos. Entonces toda esa materia prima nos sirvió en el estudio como una especie de soundtrack para a partir de ahí tocar con una sensibilidad que no solamente era el trabajo de comunión entre ambos, como él como baterista y yo como percusionista, sino además tocar con el sonido del desierto. Eso fue difícil porque teníamos que escoger los temas en relación a la sensación que nos daba cada paisaje sonoro. Y a veces lo que para mí era una noche, para él era una pesadilla, o lo que para mí era un origen, para él era la creación del mundo. Entonces, simplemente llegamos a acuerdos estéticos que fluyeron muy bien, pero hubieron momentos en donde realmente nos dimos cuenta que era un trabajo épico. Era un trabajo épico que queríamos que el desierto también lo escuchara y estuviera de acuerdo con nosotros. Es como un poema escrito a 2 manos. Yo creo que eso es Paraca Ritual. Sí, además que... Hay un elemento poético, sonoro que está presente. Creo que ambos en ese sentido somos muy líricos y nos fascina la belleza. Somos apasionados por descubrir la belleza, no solamente visual, sino lo que es la belleza auditiva. Además que si algo tiene Perú es que casi son 2 países en uno. Tienes el Perú de la costa y el Perú de la sierra, que son completamente distintos incluso a nivel musical. Tú que has viajado, que conoces harto tu país, ¿cómo se sincretiza todo eso a nivel sonoro? Las diferencias que tiene, las idiosincrasias de cada rincón de tu país. Es un trabajo dificilísimo.
Ese es un gran reto al cual quiero dedicarme en esta última etapa de mi vida. Yo creo que ahí hay un trabajo pendiente por hacer, de justamente tener la paciencia y el tiempo suficiente para ir a esos rincones y grabarlos, porque el mundo del Ande, el mundo andino, con sus mitos, con sus fiestas, con sus valles inmensos y sus Andes endemoniados, es absolutamente opuesto a la exuberancia de la selva, con su sonido, digamos, verdes llevados al delirio, sus ríos inmóviles, sus delfines rosados que se transforman en sirenas. Dicen que son los mejores amantes del mundo, los delfines. Me lo han contado varias sirenas que dicen que los hombres somos al lado de ellos realmente poca cosa. Y bueno, y por otro lado tienes el desierto de la costa peruana, que es absolutamente la austeridad y la sacralidad hecho paisaje. Entonces, son 3 países en uno, y en cada uno de esos 3 países hay innumerables culturas, etnias, lenguajes, historias, o sea, es todo un mundo por descubrir. Yo creo que Paracas Ritual es un disco que empieza una larga serie de un proyecto que no sabemos cuándo va a terminar. Qué bien. Eres un artista visual. A la hora de reflejar en el tema de los videoclips y en especial en este trabajo de Paracas Ritual, eres muy exigente. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para que llegara un momento que tú dijeras, sí, esto me gusta y lo lanzamos, ya está ok? Sí, bueno, aprendes a ser muy crítico contigo mismo después de mucho tiempo y sabes exactamente, sobre todo, ser fiel a tu pregunta de qué es lo que quiero transmitir. O sea, qué es lo que quiero para mí transmitir de la experiencia que yo he tenido como creador y como músico, como percusionista, como compositor, y en lo visual es lo mismo. O sea, si yo veo una imagen del desierto de Paracas que no tiene la musicalidad que yo estoy escuchando, simplemente no me sirve. Pero felizmente me he rodeado de gente muy creativa que tiene esa misma pasión que yo de ser fiel a lo que el desierto nos ha dictado. Hermoso, muy hermoso. Sí, sí, sí. ¿Dónde te seguimos en redes sociales? ¿Dónde estás para poder ir viendo todos los lanzamientos y todas las noticias que vas generando? Hay un Facebook, Manongo Mujica, hay una web también de Paracas Ritual, que puedes entrar. Sí, ahí está todo. Ahí está todo. La web está en inglés, ¿no? También la puedes traducir. Sí, sí. Bueno, a mí me han dado ganas de conocer Perú, te lo confieso. Me quedo con una preguntita, Fer. A ver, nos encontramos una amplia discografía en solitario. ¿Cuál de esas producciones es la que te ha marcado, que dices, esta ha dejado huella en mí como persona y como compositor? Diana, cada disco que uno hace es como un hijo, es como que me preguntaras qué hijo tuyo te ha marcado y qué hijo preferido. no. Sería terrible que yo pudiera decir una cosa así. Quizás no te ha marcado, pero sí te ha dado más satisfacción o más repercusión, o dices, me siento más cómodo. Ya, mira, de mis trabajos en solitario, escogería 3. El primero, Nocturno. Nocturno creo que fue el inicio de una apuesta creativa por unir lo eléctrico, lo electrónico, con lo andino tradicional y con la improvisación. Ese disco para mí es como esencial para quienes quieran comprender el desarrollo de la música de los años 70, la música creativa de los años 70 en el Perú. Después me gusta mucho un trabajo que hice con una agrupación que yo tenía que se llamaba Tribal. El disco se llama El Sonido de los Dioses. Qué bien. Y fue justamente compuesto sobre un poema de un poeta puneño de la sierra, del mundo andino, Omar Aramayo, que escribió un libro de poesía que se llama Los Dioses.
Y a mí ese libro me tocó tanto que yo hice El sonido de los dioses. Ese sería el segundo disco de mis trabajos en solitario. Y el tercero, definitivamente, creo que es Paracas Ritual. Oye, además que hay una cosa que es súper cuidado, ¿no? El arte, las carátulas de los discos son obras de arte, están súper bonitas. Te agradezco mucho, Fernando. Sí. Pero siempre me he rodeado de gente muy creativa y en el caso de Paracas Ritual, bueno, Pauline Barberi es una fotógrafa con unas antenas muy conectadas a la vibra paraquense. Sí, sí, sí. Diana, perdona, que te he interrumpido antes. No, tranquilo. Fundador de bandas, pero quería preguntarte por una colaboración específica que lo hablaba con Fernando al inicio de la charla detrás de cámaras, Susana Baca. Sí. Cuéntanos el lazo que hay ahí profesionalmente. Cuando yo llego de Londres a Lima, me hice muy amigo de esta cantante que era muy poco conocida en ese entonces, que se llamaba Susana Baca, y teníamos un trabajo de trío con un guitarrista, ella en voz y yo en percusión. Y un día me quedé como enamorado de una melodía que ella cantaba y le pregunté que de quién era esa melodía y me dijo que era justamente del poeta Omar Aramayo, que había sido pareja de ella y que la había iniciado en la poesía peruana, porque hay una cultura poética en el Perú muy grande, desde Vallejo hasta Oquendo de Amat, hasta Jorge Eduardo Eyelson. O sea, hay realmente una poesía peruana muy sofisticada, hay una tradición poética en el Perú. Y yo creo que Susana desde muy temprano se dio cuenta que las letras de las cantantes peruanas no les importaba la poesía. O sea, cantaban cualquier cosa con tal que rimara en las melodías, pero no tenían el cuidado de escoger temas poéticos. Entonces yo creo que ella hizo un gran trabajo de investigación de justamente por fineza o por espíritu poético de traducir esa pasión de ella hacia la poesía, en que esa poesía se reflejara en su cantar. O sea, yo creo que Susana Baca es un genio como intérprete. ¿Por qué? Su genialidad está en que cada canción de ella es un poema vivo. Entonces, cuando tú tocas con Susana, ella te toca poéticamente y te saca de ti el poeta que tú tienes adentro. Entonces, por ejemplo, para darte una idea de Susana, Susana es más volada que todos nosotros juntos. Ella te puede llamar y te puede decir, Manongo, sé que tienes un tema de la selva, ¿por qué no lo escuchamos este viernes? Yo le digo, ya, ¿a qué horas vienes a la casa? A las 8. Pasa un año y de pronto te llama un año después y te dice, ¿puedo ir a escuchar ese tema a tu casa? Se me olvidó. Digo, Susana, pero ya pasó un año. Susana dice, ¿en serio? ¿Ha pasado un año? Susana. O sea, esto es extraordinario, pues, ¿no? No todos los seres tienen ese nivel de desconexión. Ella lo tiene. Pero justamente porque tiene poesía. Sí, es verdad. Manongo, que ha sido un gustazo tenerte aquí, conocerte y compartir contigo tu música. Muchas gracias, Fernando y Diana. Para mí ha sido un privilegio abrirme a contarles partes de mi existencia. Muchas gracias. Pues nosotros receptores siempre, receptores siempre. Que ha sido un gustazo estar aquí también compartiendo con todos vosotros. Nos encontramos la próxima semana, que habrá muchas más historias, preguntas y aquí estaremos para acercártelas. Hasta la semana que viene, amigos. Chao, chao. Chao.